Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro de que va a encender la chispa de la curiosidad y el interés en muchos de ustedes. Estamos aquí para hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, dos estrellas que han conquistado corazones y pantallas a nivel internacional. Sí, estoy hablando de Asterisco Kanyaman y de Method Demir, y la noticia que los une hoy es particularmente emocionante, el asterisco orgullo de Kanyaman ante el imparable éxito de The Method Demir. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, siguen de cerca la trayectoria de estos talentosos actores turcos. Hemos sido testigos de su ascenso meteórico, de sus papeles memorables que han cautivado a audiencias globales, y de cómo han logrado trascender fronteras, convirtiéndose en verdaderos íconos de la cultura popular. Y es precisamente en este contexto de admiración mutua y de carreras pujantes que surge esta noticia, un recordatorio de la conexión y el respeto que parece existir entre ellos, a pesar de que sus caminos profesionales ahora puedan ser distintos y hayan tomado direcciones individuales muy marcadas. Así que pónganse cómodos, prepárense para sumergirse en esta historia fascinante, y si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle a ese botón de suscripción para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido exclusivo, análisis profundos y las últimas novedades del universo del entretenimiento. Comencemos esta apasionante conversación. Cuando pensamos en Kanyaman y The Method Demir, es casi inevitable que nuestra mente viaje instantáneamente a la serie que los catapultó a la fama mundial y que nos regaló una química innegable en pantalla, Asterisco Erkencikus, o lo que conocimos en muchos mercados como Pájaro Soñador. Durante el intenso rodaje de esta producción y la posterior y arrolladora difusión de la serie, la relación entre Kan y Demet fue objeto de una intensa y a menudo apasionada atención mediática. Las especulaciones sobre su posible romance se dispararon, y aunque ambos actores siempre mantuvieron una postura mesurada y profesional ante las cámaras y los micrófonos, la admiración y el respeto mutuo eran palpables para cualquiera que observara con atención. La forma en que se apoyaban mutuamente, cómo defendían apasionadamente su trabajo y la palpable energía que compartían en cada escena, hicieron que los fans se enamoraran no solo de sus carismáticos personajes, sino también de la fascinante posibilidad de una historia real, un idilio detrás de cámaras que alimentaba aún más la magia de la serie. El tiempo, como suele suceder implacablemente en la vida y en las carreras, ha seguido su curso. Ambos talentosos actores han emprendido proyectos individuales muy ambiciosos, han explorado diferentes géneros y han continuado consolidando sus carreras con producciones que han sido aclamadas y, en muchos casos, extraordinariamente exitosas. Sin embargo, la huella imborrable que dejaron en Erkencikus sigue latente en la memoria colectiva de los seguidores. Y es precisamente en este punto de inflexión, en la evolución de sus carreras y en la continua admiración de los fans, donde entra la noticia que nos convoca hoy, un relato que confirma algo que muchos de nosotros intuíamos y esperábamos. Asterisco Kanyaman está verdaderamente orgulloso del imparable ascenso y rotundo éxito de The Method Demir. ¿Cómo sabemos esto con tanta certeza? Bueno, las declaraciones de Kanyaman, aunque a veces escasas, deliberadamente medidas y diplomáticas, suelen ser sorprendentemente reveladoras y cargadas de significado. Él ha hablado en diversas ocasiones sobre la importancia fundamental de la colaboración, el apoyo mutuo y el respeto entre colegas en una industria tan exigente como la del entretenimiento. Y cuando se le ha preguntado, directa o indirectamente, sobre The Method Demir, sus respuestas siempre han estado teñidas de un genuino y sincero aprecio. En ocasiones ha sido a través de entrevistas exclusivas con medios influyentes, en otras, mediante sutiles pero elocuentes publicaciones en sus plataformas de redes sociales, o incluso a través de gestos casi imperceptibles, pero la admiración y el orgullo son clarísimos. Kanyaman, a pesar de estar él mismo inmerso en sus propios éxitos, que seamos honestos, no son pocos y son de alcance internacional, no ha dudado ni un instante en reconocer, celebrar y elogiar públicamente el talento excepcional y la proyección global de su antigua compañera de pantalla. Y es que el éxito imparable de The Method Demir no es en absoluto una exageración, es una realidad palpable y observable. Después del fenómeno de Erkencikus, su carrera ha despegado de una manera verdaderamente asombrosa, consolidándose como una de las actrices más destacadas de su generación. Ha participado en otras producciones televisivas que han sido recibidas con gran entusiasmo por la crítica y el público. CO. Mola emotiva Doduune Kaderindir o la vibrante Taktik Saba, donde demostró su versatilidad y capacidad para conectar con diferentes tipos de personajes.
Pero quizás lo más destacado, y lo que realmente ha expandido su alcance global y la ha posicionado en el radar de audiencias internacionales, es su inteligente y audaz incursión en el mundo de las plataformas de streaming, que han revolucionado la forma en que consumimos contenido audiovisual. Su papel en la aclamada serie juvenil Ask 101 fue universalmente elogiado por su frescura y naturalidad, consolidando su imagen como una actriz capaz de conectar con públicos jóvenes. Y más recientemente su participación estelar en Bir Peri Masal la ha posicionado de manera innegable como una actriz versátil, en constante evolución y con una capacidad asombrosa para reinventarse, asumiendo roles cada vez más complejos y desafiantes que la alejan de los personajes de comedia romántica que la hicieron famosa inicialmente. Esta evolución demuestra una clara ambición artística y un deseo de explorar nuevas facetas de su talento. Pero el éxito de Demet Özdemir no se limita únicamente a su indiscutible talento actoral. Ha sabido con una inteligencia estratégica digna de admiración, construir una marca personal sólida y potente que va mucho más allá de la pantalla. Es una figura influyente y respetada en el universo de las redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal y profesional, manteniendo una conexión directa y auténtica con sus millones de seguidores. Colabora con importantes marcas de moda, belleza y estilo de vida, convirtiéndose en una referente de tendencias y buen gusto. Su estilo personal es seguido con devoción por miles de personas, quienes la ven como un modelo a seguir. Esta combinación perfecta de éxito profesional en producciones de alto calibre, una presencia mediática impecable y un talento innato y pulido es precisamente lo que muchos observadores y analistas de la industria definen como un camino imparable. Y es precisamente este camino, esta trayectoria ascendente y luminosa, la que al parecer, inspira y llena de un profundo orgullo a Can Yaman. Imaginen por un momento esa experiencia compartida. Dos jóvenes actores que casi por destino comparten un proyecto que se convierte en un fenómeno mundial, una serie que traspasa fronteras y se convierte en un hito cultural. Viven juntos codo a codo el torbellino vertiginoso de la fama, la atención mediática constante, las extensas giras promocionales por diferentes países, la adoración incondicional de una base de fans global. Ese tipo de experiencia vital y profesional tan intensa y particular tiene el poder de unir a las personas de una manera única e irrepetible. Aunque la vida y las carreras los lleven luego por rumbos diferentes, la conexión emocional y profesional que se forja en esos momentos de euforia, de éxito desbordante y de desafíos compartidos es, sin duda alguna, difícil de olvidar. Can Yaman, quien ha estado extraordinariamente activo con proyectos internacionales de gran envergadura, incluyendo una exitosa incursión en la televisión italiana, donde se ha convertido en una figura muy querida y reconocida, y emocionantes próximos proyectos anunciados en España, sabe perfectamente lo que significa el esfuerzo titánico, la dedicación incansable y la constante presión de estar permanentemente en el ojo público, bajo el escrutinio de millones de personas. Por eso el hecho de que él, desde su propia y consolidada posición de éxito y reconocimiento global, elogie, celebre y reconozca públicamente el éxito de Demet, habla maravillas de su carácter, de su madurez profesional y de la calidad de la relación que a pesar de los años, ha logrado mantener con ella. No hay atisbo de envidias, no hay rastros de rivalidades mezquinas o de competencia desleal, solo un sincero y profundo reconocimiento del talento ajeno y del buen hacer de una colega con la que compartió un momento crucial y definitorio de sus respectivas carreras. Las declaraciones de Can, cuando se produce alguna, suelen ser breves, concisas, pero inmensamente significativas y cargadas de intencionalidad. Ha mencionado en alguna ocasión, con una sonrisa que denota genuina felicidad, que está encantado y muy feliz de ver a Demet triunfar de esta manera, que siempre fue una actriz increíblemente talentosa, dedicada y trabajadora, y que se alegra enormemente de que el público y la industria sigan reconociendo su valía y su innegable potencial. Estos comentarios, aunque sencillos en su formulación, están cargados de un sentimiento genuino, de una empatía profunda. Es el tipo de elogio y reconocimiento que viene de alguien que ha estado en las mismas trincheras, que ha vivido las mismas experiencias, que comprende íntimamente las dificultades inherentes y las inmensas satisfacciones que depara esta exigente profesión. Pensemos también en el contexto específico del entretenimiento turco. Es una industria vibrante, dinámica y enormemente competitiva, y si bien hay una riqueza inmensa de talento, no todos los actores logran alcanzar ese codiciado y difícil nivel de proyección internacional que han conseguido ambos. Que dos actores que fueron pareja protagónica en una serie que se convirtió en un éxito arrollador, sigan cosechando triunfos espectaculares de manera individual, y que además mantengan una relación de apoyo mutuo y reconocimiento, es un ejemplo extraordinario y muy positivo para la industria y para los aspirantes a actores.
Demuestra de manera contundente que es posible alcanzar el éxito individual y personal sin necesidad de pisotear al otro, sin envidias ni rencores, y que la camaradería y el respeto pueden coexistir de manera armoniosa con la ambición profesional y la búsqueda de la excelencia. El éxito imparable de The Method de Mir se puede observar y medir en múltiples facetas y dimensiones. No solo se trata de las series de televisión de gran éxito en las que participa, sino también de su creciente y significativo impacto en el mundo de la moda, su vertiginoso aumento de seguidores a nivel global, y la forma magistral en que se ha consolidado como una figura reconocida y admirada mucho más allá del ámbito estricto de la actuación. Se ha convertido en una embajadora de la cultura turca moderna, y su imagen proyecta una combinación irresistible de modernidad, elegancia, autenticidad y talento. Para Can Yaman, que también está activamente abriendo puertas y explorando nuevos mercados internacionales con proyectos ambiciosos, comprender la magnitud y el alcance de este fenómeno es algo completamente natural. Él sabe de primera mano el esfuerzo monumental que implica, la dedicación inquebrantable que demanda y el constante trabajo que requiere mantenerse en la cima. Además, la forma en que se difunde y se percibe esta noticia, a través de la prensa del corazón, los portales de noticias de entretenimiento y las omnipresentes redes sociales, nos permite a los fans, a sus seguidores, tener un atisbo privilegiado de lo que sucede tras bambalinas y en el círculo íntimo de estos artistas. Y lo que se desprende de todas estas interacciones y comunicados es una imagen de madurez, de profesionalismo y de respeto mutuo. Ya no son los jóvenes actores que recién descubrían las mieles y las asperezas de la fama, sino profesionales consolidados y experimentados que han aprendido a navegar con éxito el complejo y a menudo implacable mundo del espectáculo global. En un mundo mediático donde a menudo se busca, se fomenta y se exagera el conflicto, la rivalidad y el drama, es increíblemente refrescante y alentador presenciar este tipo de gestos de apoyo y admiración sincera. Can Yaman, lejos de guardar resentimientos por el pasado, de mostrar indiferencia ante el éxito ajeno, o de alimentar polémicas innecesarias, parece genuinamente feliz y orgulloso por el extraordinario éxito que está cosechando The Method de Mir. Y esto, sinceramente, me parece un acto digno de admiración profunda y de reconocimiento público. Refleja una personalidad segura de sí misma, con una autoestima sólida y un aprecio genuino por el talento humano y el buen hacer, independientemente de las circunstancias pasadas o de las dinámicas que hayan podido existir. Las especulaciones sobre su relación pasada, sobre la química que compartieron en Erkencikus, son algo que, sin duda alguna, siempre estará presente en la memoria y en la conversación de los fans más acérrimos de la serie. Sin embargo, la importancia trascendental de la situación actual radica en cómo ambos han sabido, con gran madurez y profesionalismo, mantener una relación laboral sana, respetuosa y de apoyo mutuo, incluso después de que sus caminos se separaran. Esto es precisamente lo que hoy celebramos, el orgullo genuino de Can Yaman ante el imparable ascenso y rotundo éxito de The Method de Mir, un éxito que él, desde su propia y destacada plataforma internacional, no duda en reconocer, celebrar y aplaudir públicamente. Es un poderoso recordatorio de que las buenas experiencias compartidas, las conexiones significativas y los momentos intensos, como la mágica aventura que compartieron en aquel proyecto que los unió, pueden dejar un legado positivo, duradero y edificante. Para concluir, hemos visto cómo el viaje vital y profesional de Can Yaman y The Method de Mir ha sido una verdadera montaña rusa de emociones, desafíos y éxitos. Desde aquella serie que los unió y los catapultó a la fama mundial, hasta sus carreras individuales que siguen floreciendo y expandiéndose a ritmo vertiginoso. La noticia que nos ha traído aquí hoy, el orgullo sincero de Can Yaman ante el imparable ascenso de The Method de Mir, es la prueba fehaciente de que el respeto, la admiración y la camaradería pueden perdurar y fortalecerse, incluso cuando los caminos de las personas se separan y toman direcciones distintas. Es un mensaje poderoso de positividad, de apoyo mutuo y de compañía. Ritmo en un mundo del entretenimiento a menudo dominado por la competencia y la rivalidad. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido detallado por la trayectoria, las conexiones y el espíritu de camaradería de estos dos grandes artistas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta conmovedora noticia. ¿Les sorprendió este gesto de Can? ¿Creen que su conexión durante Erkencikus fue algo verdaderamente especial que trascendió la pantalla? Por favor, dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas fascinantes.
Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido exclusivo, análisis profundos y las últimas noticias del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones para no perderse absolutamente nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias apasionantes. Un abrazo grande para todos ustedes.